está aquí, obviamente pues la materia prima vamos a transformarlo. Pero vamos a transformarlo de una forma holística, de una forma que obviamente pues tengamos aquí dentro vamos a tener una secuencia de agregación de valor. Secuencia de agregación de valor. ¿Por qué? Porque justamente la materia prima va ganando valor. Tú traes vamos a suponer una materia prima cualesquiera, por ejemplo, la palta, ¿sí? La palta como fruto. Entonces, en Chacra, pues obviamente el productor tiene a 4 soles, vamos a poner el kilo, por kilogramo. Entonces, cuando nosotros queremos exportar la palta, obviamente pues vamos a tener un transporte. Este transporte obviamente pues va a tener un costo asociado a ello. Entonces, si tiene un costo asociado a ello, cuando llegue, obviamente pues a la planta, cuando llegue a la planta aquí, aquí vamos a poner la manufactura o la planta. Manufactura, el kilo ya no va a ser pues obviamente 4 soles, ¿sí? Irá a ser pues 4.50. ¿Por qué? 4.50 soles por kilogramo. ¿Y por qué? Porque justamente pues ya hay un costo asociado a ello. Costo de mano de obra para obviamente pues transportar, costo de maquinaria, costo de los equipos, ¿sí? Y luego llega a la planta. Se hace pues un lavado, se hace pues un empacado, ¿sí? Entonces se hace pues obviamente un proceso de conservación, podemos conservarlo pues en frío, tenemos todo un sistema de transporte pues por frío. Entonces todo eso, ¿sí? agrega valor y obviamente pues vamos hasta que llega al cliente. Y es por eso que ustedes no sé si han escuchado pues obviamente en los procesos, decimos los procesos que no tienen taras. O aquí debe haber un proceso Lean. ¿Y qué significa Lean? ¿Qué significa Lean? ¿Lean? ¿Qué significa? ¿Lineal? ¿Qué significa Lean? Ya, ¿qué significa Lean Manufacturing? Manufacturing es manufactura, ¿verdad? Lean Manufacturing se diría pues obviamente manufactura esbelta. Manufactura esbelta, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente todos los procesos que nosotros identifiquemos que no agreguen valor, lo vamos a separar. Obviamente, no agreguen valor aquí, a los ojos del cliente. Si el cliente no observa ese cambio que tú has hecho en el proceso, tú lo puedes obviar. Y es allí donde nosotros nos apoyamos para hacer formulaciones. ¿Formulaciones qué? Formulaciones estadísticas. Formulaciones estadísticas. Y decimos, vamos agregando pues obviamente, ¿qué agregamos? Agregamos ciertos componentes, ácidos grasos, agregamos pues aceites esenciales, agregamos pues obviamente fibra a un producto. ¿Para qué? Para que cuando el cliente quiera sustituir ese producto por un producto que afecte a su salud, pero que es más económico, no lo pueda identificar o sea más agradable para el cliente y te pueda comprar. Ese es el razonamiento. Pero nosotros a veces nos automatizamos, parecemos autómatas y hacemos obviamente todo de forma mecánica y no le buscamos la explicación, el porqué a lo que estamos realizando. Si ustedes formulan, hacen una formulación estadística y lo que hacen, hacen pruebas sensoriales, ¿verdad? ¿Para qué hacen pruebas sensoriales? Para ver si ese proceso que ustedes han hecho es identificado o no por el cliente. Si el cliente lo acepta o no lo acepta. Porque el cliente, tú lo puedes decir, tiene 2 gramos por litro o tiene pues esta concentración de ácidos esenciales, de aceites esenciales. ¿El cliente lo va a medir? No, ¿verdad? El cliente no lo mide. Entonces,
está obviamente pues lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, las formulaciones estadísticas. Luego, ¿para qué? Para obviamente hacer la sustitución de los productos. Entonces, por eso es que todo lo que nosotros realicemos, vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a identificar ello. Entonces, tenemos el procesamiento de las operaciones post cosecha. Y nosotros tenemos que decir, bueno, si estoy aquí en planta y aquí está el productor, yo debo tener en cuenta estas operaciones del productor. Porque si yo no tengo en cuenta las operaciones del productor, lo que va a pasar, ¿qué es? Que obviamente aquí me va a entregar una materia prima pues no adecuada para mí, que no cumple un estándar de calidad. Y si no cumple un estándar de calidad esta materia prima, yo diría pues como líder de calidad o como jefe de calidad, ¿qué diría? Lo desecho, pues no lo recibo. Si la materia prima fuese ilimitada, obviamente no lo recibas, pues. Pero la materia prima no es ilimitada. Nosotros, pues, obviamente tenemos procesos comerciales. Entonces, esta materia prima debe tener las mismas condiciones o características que pide el cliente. ¿Correcto? Esta materia prima. Entonces, por eso es que decimos operaciones post cosecha, ¿sí? Y luego el empleo de temperaturas bajas. Porque justamente las temperaturas son las que inactivan el crecimiento, pues, de los microorganismos. O procesos también, pues, propios de la maduración, de la senescencia, pues, obviamente, de las frutas. Entonces, los microorganismos, obviamente, pues, están en función, logaritmo natural de X, ¿sí? Y obviamente, pues, el tiempo, el proceso de fermentación, o algunos cuando dicen solamente biomasa, proceso de latencia, exponencial, ¿sí? Obviamente estacionario, de crecimiento y crecimiento críptico. Entonces la temperatura aquí es un factor fundamental. Factor de temperatura. La temperatura es fundamental. La temperatura obviamente pues se encarga de inactivar. No los destruye, los inactiva. Y ustedes han escuchado pues esterilización comercial. ¿Cuál es su principal función? La esterilización comercial con temperatura alta o obviamente pues la inactivación con la temperatura baja, ¿sí? Lo que hace pues es que no deja que el microorganismo o el patógeno haga su desarrollo obviamente pues natural. Estéril pues, o sea, no va a poder realizar su función principal, que es obviamente pues aumentar su población. No aumenta su población, y al no aumentar su población obviamente pues no va a causar cambios significativos en el producto. Y recuerden bien esa palabra, significativo. Entonces vamos a tener temperaturas bajas y procesamiento mínimo. El procesamiento mínimo está en función de ¿qué? De obviamente el trozado, el lavado, el desinfectado, ¿sí? Obviamente pues la reducción de tamaño. Entonces para nosotros poder tener una presentación que el cliente observe, que el cliente pueda observar. Vamos a ver si esto se puede subir un poco más. ¿Sí se puede? Aquí puedo escribir. Entonces, obviamente, vamos a tener en la primera unidad, ¿ya? Vamos a ir a ese enfoque en la primera unidad. Luego, en la práctica vamos a hacer pues el procesamiento mínimo de frutas y hortalizas, pero lo vamos a hacer con diferentes condiciones, ¿sí? Vamos a hacer con diferentes condiciones. Entonces vamos a tener tratamiento 1, ¿sí? Tratamiento 2, tratamiento 3, ¿sí? Obviamente va a ser con film, va a ser obviamente a diferentes temperaturas. Vamos a tener dos, porque obviamente vamos a hacer temperatura ambiente, ¿sí? Y obviamente temperatura en la cámara de refrigeración que vamos a tener. También vamos a tener, obviamente, pues es que hacer una discusión respecto a que la temperatura no va a ser constante, ¿sí? No va a ser constante. Entonces, porque hay cierta pues variación en la temperatura. Pero vamos a generar un diseño, ¿sí? Un diseño estadístico. Un diseño estadístico. ¿Sí? Un diseño estadístico. Entonces, en la segunda sesión, teniendo pues obviamente una secuencia, vamos a hacer la gestión y almacenamiento de la cadena de abastecimiento,
de productos y residuos. Y cuando hablamos de residuos, nosotros tenemos que saber que todo proceso, de forma inherente, genera residuos. Genera residuos. Todo proceso genera residuos, de forma inherente. Entonces, este residuo debe ser materia prima para otro proceso. Materia prima para otro proceso. Y ingresar, obviamente, nuevamente, pues a tener el producto y un residuo nuevamente. Y un residuo. Aquí tenemos un producto nuevamente que el cliente va a aprovechar, y aquí tenemos un residuo que nuevamente va a ir a la cadena. ¿Sí? A la cadena. ¿Lo bajaste? Entonces, en la segunda vamos a hacer la gestión de la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Y aquí obviamente, pues como hablamos de residuos, vamos a extraer y caracterizar la pectina, obviamente, pues de residuos. ¿Sí? Luego, recordemos eso, pues, los residuos para nosotros van a ser una materia prima de bajo costo. Una materia prima de bajo costo. Entonces, luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la irradiación de frutas, verduras y procesados, empaques y materiales de embalaje. ¿Sí? Entonces, allí también ustedes pueden estar orientados a su producto, porque ustedes necesitan cumplir esa competencia del producto. ¿Sí? Necesitan tener que presentar un producto, obviamente. Pues. Luego, vamos acá a tener empaques y materiales de embalaje para productos frescos y procesados. Bebidas, obviamente, pues, listas para consumir, ¿sí? O para beber. Aspectos de calidad y seguridad. Y la práctica 3, producción del bidón, pues, y bioplástico. También de residuos. Luego, aquí vamos a tener, pues, procesos de ¿qué? Procesos, por ejemplo, de reducción de tamaño. Reducción de tamaño. Reducción de tamaño. Y esa reducción de tamaño va a dar, pues, obviamente, un proceso, ¿sí? Una reducción de tamaño y luego vamos a tener un secado, ¿sí? Un proceso de secado. Y este secado, luego lo vamos a convertir, pues, obviamente, en un polvo, ¿sí? Y vamos a realizar, obviamente, pues, premezclas, ¿sí? Entonces, allí también vamos a tener diferentes formas, pues, a partir de aquí, ya vamos a tener, obviamente, pues, análisis sensoriales, ¿sí? Que ustedes tienen que hacer para demostrar, pues, la viabilidad del producto. Viabilidad económica, viabilidad ambiental y viabilidad, pues, obviamente, social. Entonces, luego, en la última sesión, en la sesión 5, vamos también a tener la tecnología de extracción de gelatina, pero desde un enfoque, pues, obviamente, a la economía circular de los procesos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos materiales que les voy a pasar, ¿sí? Ese libro que ustedes tienen, está de acuerdo a lo que vamos a desarrollar en el sílabo, ¿correcto? Entonces, y luego, porque así obviamente, pues, el reglamento lo pide, el examen de la primera unidad. Y en esa misma semana, bajamos por favor, en esa misma semana, su primer avance del producto, su exposición, presentación y exposición. Lo van a presentar y lo van a exponer. Ahora no sé cómo van a exponer si son tantos estudiantes. En grupo práctica. ¿Grupo grande? No, yo pensaba que sean de 3 nada más. 5, ¿verdad? Ya puede ser hasta 5. ¿Ya? Podemos hacer hasta 5, pues. Pero un buen trabajo, obviamente. Un buen trabajo mínimo, ya, listo. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes identifiquen el vacío de conocimiento. Trabajos hay de todo tipo. Lo que a mí me interesa es que ustedes identifiquen el vacío de conocimiento. Por ejemplo, me puede decir, ingeniero, yo lo que voy a producir, obviamente, pues, un bioplástico. ¿Cuál es el vacío de conocimiento de ello? Porque bioplástico producen todos. ¿Qué han identificado ustedes que lo que van a hacer va a aportar a ese vacío de conocimiento? Entonces, eso es lo que yo valoro. El estudiante que me identifica claramente cuál es su vacío de conocimiento, obviamente, pues, tendrá mínimo 18. Pero tiene que identificarme claramente cuál es el vacío
¿De dónde va a conseguir la información? De Scopus. En Scopus ustedes van a conseguir obviamente toda la información del tema ¿pero dónde se va a sentar? Es fundamental que ustedes tomen nota de ello, el primer avance del producto, ¿ya? La primera presentación va a ser obviamente hasta el marco teórico, hasta el vacío de conocimiento, ¿ya? Ustedes van a identificar, no les voy a preguntar nada de estadística ni nada en el primer avance, ¿ya? Como vamos avanzando les voy preguntando. En la segunda unidad, solo parte metodológica. Allí todos los diseños estadísticos, por qué aplicas ese estadístico y todo ello. Y en la tercera unidad, los resultados y su discusión de resultados. ¿Ya? Entonces, así, de esa forma vamos a ir. Luego, operaciones post cosecha y procesamiento de especias y productos agrícolas de plantación. Entonces, ¿y por qué se ha decidido, obviamente, pues, tener estos temas? Porque nosotros tenemos que, obviamente, estar asociados. ¿Sí consiguió? Está bien. Entonces, mírenme, ¿de qué aula lo ha sacado? ¿De qué aula lo ha sacado? ¿Está abierto? Ah, ya. Entonces, obviamente, pues, la cadena de abastecimiento del procesamiento de especias. Y obviamente, producción de especias. Las especias, obviamente, pues, son fundamentales, ¿sí? Son fundamentales para todo proceso de alimentación, ¿sí? Para extruidos, para, obviamente, pues, productos ya listos para consumir, ¿sí? Obviamente, pues, las especias son fundamentales. Luego, té y productos de té, procesamiento, pues, del café. Esa es la semana 8. La semana 9, tecnología del cacao y el chocolate, procesamiento de semillas de vainilla y producción de chocolate. Procesamiento de coco y anacardos. Sí, los anacardos, pues, también los anacardos, más que todo, se producen, pues, en Ucayali, ¿sí? En la selva. Entonces, nosotros no solamente, pues, nos vamos a desarrollar, pues, aquí en la industria de la pesca, ni solamente, pues, en La Libertad, en Chavimochi, también, pues, hay compañeros agroindustriales que están trabajando en la selva, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, están trabajando con cocos, con anacardos, ¿sí? Procesan y exportan, pues, obviamente. Nosotros somos, pues, estamos dentro de los exportadores de anacardos, obviamente por detrás de la India y Vietnam, ¿sí? Que ellos se dedican más, pues, a esa industria. Producción de aceite y derivados de coco. Y aquí, esta segunda unidad es bastante corta, ¿sí? Son 4 sesiones nada más y luego ya viene nuevamente el examen, ¿sí? Y el segundo avance es su producto. ¿Correcto? La tercera unidad, vamos a ver tecnologías de fibras vegetales y animales y curtición de pieles. ¿Y por qué? Porque nosotros no solamente vamos a estar en alimentos, sino también en no alimentos. Entonces nosotros tenemos que, obviamente, pues, romper ese paradigma de que el ingeniero agroindustrial solamente está asociado a alimentos. Y no es así. Nosotros, obviamente, pues, como ingenieros agroindustriales, debemos estar en todo campo, pues, obviamente, de procesamiento, ¿sí? De procesamiento. Pero también no vamos a analizar, pues, obviamente, la industria, pues, la industria del acero, por ejemplo. Eso ya está no está dentro, pues, de nuestro campo de acción. Entonces, y por último, la tercera unidad, vamos a realizar todo lo que son, obviamente, pues, derivados, ¿sí? O productos que provengan de la parte hidrobiológica, de la parte agropecuaria, ¿sí? Pero que el producto final sea un no alimento. El producto final sea un no alimento. Entonces, vamos a tener introducción a la tecnología de productos no alimenticios, tecnología de fibras vegetales. ¿Correcto? Producción de papel a base de fibra vegetal, tecnología de fibras animales, ¿sí? Tecnología de pigmentos naturales, productos a base de fibra animal. Y por último, tecnología de curtición de pieles desde un enfoque de economía circular, producción de cultivo de pieles. Sobre todo,
después, ¿no? Vamos a hacer productos, pues obviamente, de recursos hidrobiológicos, ¿sí? Y luego, esas son 3 clases nada más. Aquí, baja más, por favor. Examen de tercera unidad, presentación del producto y sustentación. Y obviamente ya hasta aquí es el final. Y el examen sustitutorio en caso, pues obviamente, así lo requieran, ¿sí? Así lo requieran, obviamente, y tienen que cumplir el reglamento para eso. Entonces, la metodología, ¿sí? Es la misma, pues obviamente, es la misma para todos los cursos obligatorios que nosotros abordamos, ¿sí? Baja por favor más. Entonces ya luego, aquí es importante que ustedes vean esto, porque si ustedes tienen 10.5, bueno, yo no he tenido problemas con eso porque lo que yo hago es ingresar su nota al sistema nada más, y el sistema lo promedia, ¿sí? Y aquí es muy importante esto. Es muy importante, porque obviamente las asistencias a clases teóricas y prácticas son obligatorias. Se considera un alumno inhabilitado de una asignatura cuando ha acumulado el 30% o más de inasistencias injustificadas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Y luego ya el examen sustitutorio, el examen de rezagados, ¿sí? Su nota final. Ahora el examen va a valer por 2. Baja por favor más. Estas son sus prácticas, ¿sí? Es las prácticas o el promedio de las actividades de aprendizaje, evaluación de práctica, examen de unidad y producto. Y todo eso entre 4, ¿sí? Entonces, si la nota final, unidad 1 más unidad 2 más unidad 3, entre 3, ¿sí? Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿correcto? Ahí también hay fuentes de información, también hay, obviamente, pues, libros también para que ustedes lo revisen, aparte de los que les voy a pasar. Entonces, ¿alguna consulta hasta aquí respecto al sílabo? Ninguna, ¿verdad? Respecto a los trabajos, ninguna también, ¿verdad? Entonces ya su compañera decía grupos de 5 en producto. ¿Sí? Son 58, me parece ustedes. Van a ser 11 grupos, 12 grupos. ¿De 8? No, de 8 tendrán que ya. ¿Todo el laboratorio? ¿Todo el laboratorio? A ver, vamos a ver. No, es que también tienen que hacer otras actividades aparte del producto, ¿ya? Formato de presentación, ¿sí? Aquí les voy a explicar el formato, ¿ya? En esta les voy a explicar todo para que ustedes obviamente no tengan ningún tipo de inconvenientes más adelante. Vas bajando, por favor, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cuál es tu apellido? Muchas gracias, Paiva, ¿ya? Entonces, ahí pone sus nombres. Bueno, yo pensaba hacerlo de 2 nada más, pero... ¿sí? Obviamente, claro, o sea, de esta forma es. Ya, bueno, sus páginas preliminares, ¿sí? Sube, por favor, sube. En tu caso baja, entonces. En tu caso baja. Ya. Más. Ahí está la introducción. Miren, entonces atentos aquí, ¿por qué? Situar el tema de investigación en su contexto general, ¿correcto? En su contexto general, porque muchas veces ustedes plantean un producto o solucionar un problema y se enfocan en otra cosa. ¿Sí? Se enfocan en otra cosa. Entonces, destacando su relevancia en el campo de estudio y los desarrollos recientes que han captado la atención de la comunidad científica. Allí tienes que tener todos los antecedentes, haber leído todos los antecedentes y decir, bueno, aquí falta, aquí yo voy a aportar. Entonces, identificando los vacíos del conocimiento. ¿Sí? Los vacíos del conocimiento. Luego, basándonos en hallazgos previos, estos son antecedentes, ¿ya? Y limitaciones encontradas en la literatura. ¿Qué me he dado cuenta que falta investigar?
¿Sí? Obviamente, pues eso es expertise. Eso es habilidad. Tienes que darte cuenta qué es lo que falta. ¿Sí? Entonces, y es por eso que yo, en la primera unidad, lo valoro bastante el trabajo. Lo valoro bastante. Entonces, los estudiantes, pues obviamente que logran obtener en exposición en la primera unidad 8 o 9, ya pues es bastante. ¿Sí? Entonces, obviamente, les estoy hablando de un histórico, ¿ya? Ustedes van a romper ese paradigma de la nota, ¿ya? Ustedes van a sacar más, ¿ya? ¿Sí? No, pero a ver, cuando yo empiezo a buscar el vacío de conocimiento, ¿quién es el que va a tener 5 semanas para buscar ello? Ustedes, ¿verdad? Y depende mucho, pues, porque si tú no sabes qué buscar, jamás vas a encontrar. ¿Sí? Si tú no sabes a dónde llegar, jamás vas a llegar, pues. Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego, ¿qué dice? Justificar la necesidad del estudio. Justificación social. ¿Cómo va a ayudar la sociedad? ¿Cómo va a ayudar las empresas? ¿Cómo va a ayudar el emprendimiento? ¿Cómo va a ayudar la innovación? ¿Cómo va a ayudar el medio ambiente? ¿Cómo va a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo va a lograr la articulación entre la universidad, la empresa y la sociedad? Entonces, obviamente, aquí está la necesidad del estudio. ¿Sí? Es crucial para explicar la importancia del estudio. Es crucial. Ustedes respondan esas preguntas de manera técnica, ¿sí? Y tenlo por seguro que en la exposición pues no va a tener ningún problema. Responder de manera técnica es responder de forma cuantificada, con valores. ¿Sí? Entonces, vamos a contribuir a una mejor comprensión del tema, así como las implicaciones potenciales para el campo y sus aplicaciones prácticas o teóricas. Porque justo hablábamos en el grupo de práctica, tipo de investigación básica o aplicada. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Generamos conocimiento o aplicamos el conocimiento para solucionar un problema? Los dos decían, ¿verdad? Algunos decían los dos. Generamos conocimiento parcialmente y tratamos de solucionar un problema que hemos identificado. Entonces, luego vamos a definir, obviamente, pues, claramente los objetivos de la investigación, especificando el propósito principal del estudio, las preguntas de investigación que guiarán el análisis y se aplican las hipótesis que se probarán. Eso allí terminó. Allí terminó. Entonces, de manera referencial, 3 páginas. Ustedes pueden poner más páginas. Es decisión de ustedes. Pero si responden de manera técnica lo que les estoy indicando, obviamente no deben tener más de 3 páginas. No deben tener más de 3 páginas. Pero esas 3 páginas, obviamente deben tener pues entre 20 a 30 citas. Entonces, mínimo. O sea, porque si tú solamente respondes sin tener un antecedente o un hallazgo o haber identificado el problema más allá de las fronteras que tú tienes, obviamente lo que tú respondas va a ser insoluble. No va a tener ningún sentido científico, técnico. ¿Sí? Entonces, baja por favor. Miren, solamente 3 hojas y luego 5 páginas en antecedentes. Se redacta en prosa y sin subtítulos. Es una síntesis de los antecedentes de investigación, de 10 a 30. De 10 antecedentes a 30 antecedentes. ¿Sí? Entonces, a nivel nacional, a nivel internacional, y luego las teorías, realizando una revisión sistemática. ¿Qué es una revisión sistemática? Obviamente, pues hacer una estructuración en donde podemos utilizar Prisma, podemos utilizar el protocolo SALSA, PSALSAR, el protocolo pues Cochrane, el protocolo MUS, ¿sí? Entonces, obviamente, ahora, ¿han hecho revisiones sistemáticas? Si no han hecho, les voy a explicar, ¿sí? Obviamente, pues, vamos a utilizar el protocolo Prisma,
protocolo SALSA, el protocolo PSALSAR, el protocolo MUS, el protocolo Cochrane. ¿Sí? Cochrane. Entonces, ustedes pueden elegir prismas. Ingeniero solamente va a utilizar prisma, voy a utilizar solamente SALSA o PSALSAR o MUS o Cochrane. ¿Sí? No todos, pues, porque obviamente cada uno tiene sus ventajas. Lo que yo busco es que ustedes, esos 30 antecedentes, sean claros. El antecedente no debe tener más de 200 palabras. Cada antecedente no debe tener más de 200 palabras. ¿Sí? Y luego los enfoques conceptuales, en donde tenemos pues la parte pues obviamente de la epistemología, ¿sí? La parte filosófica de la investigación. Eso sí lo pueden hacer en 5 páginas. En 5 páginas. 5 más 3, 8 páginas. Eso es lo que van a presentar la primera unidad. 8 páginas, cortito, ¿verdad? 8 páginas nada más van a presentar la primera unidad. 3 como mínimo, pues obviamente ustedes pueden presentar más. 3 en la introducción y 5 en el marco teórico. Esas 8 páginas son su trabajo de la primera unidad. Tienen de aquí hasta la semana 6 para que hagan esas 8 páginas. ¿Cuántas personas? 5 personas. Para 8 páginas lo considero adecuado. Por eso yo decía 1 o 2 personas, pero ya que son 5 se van a apoyar más. Baja más, por favor. Y la metodología, sí, y esta es una de las partes más fáciles desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tú narras lo que has hecho o lo que vas a hacer. Ahora, si tú no tienes claro qué es lo que vas a hacer, vas a tener inconvenientes aquí. Obviamente porque vas a describir de manera clara y detallada el enfoque y los procedimientos utilizados durante el estudio. Entonces tú cuando estás haciendo una práctica debes observar qué estás haciendo. ¿Cuáles son los pasos que estás haciendo? Y eso empiezas a describirlo. ¿Cuánto has demorado en realizarlo? ¿Cuánto, obviamente, pues, te has desplazado en el proceso? ¿Qué tipos de parámetros has controlado? Todo eso vas narrando. Eso es la metodología. Entonces, ¿cómo se llevaron a cabo las actividades facilitando la replicación y evaluación del trabajo? Y allí ingresa pues la ética, porque vamos a suponer que su compañera empieza a narrar lo que ha hecho, ¿ya? Y ella lo narra de tal forma que, como no ha tenido resultados concluyentes, o sea, resultados que ella esperaba obtener, empieza pues a falsear datos. Cuando ya vamos a presentar, y obviamente pues no tenemos datos concluyentes, nos desesperamos. Y empezamos a falsear datos. A ver, esto de aquí, de falsear datos, no es pues de Perú, ni nada de eso. Eso es a nivel mundial. Y obviamente ya hay bastantes investigadores en la cárcel, porque eso se paga con cárcel. ¿Sí? Falsear datos se paga con cárcel. Obviamente, ustedes tienen que ver que lo que ustedes han hecho, los resultados que obtienen, cuando tú narras cómo lo has hecho, y otro quiere hacerlo, por ejemplo, yo veo su trabajo de la señorita, y quiero hacerlo, debe salirme los mismos resultados. Y si no me sale, yo obviamente pues ya tengo la presunción de poder asumir que ella lo que ha redactado no es correcto. ¿Sí? Lo que ha redactado no es correcto. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Diseño de la práctica, tipo de actividad. Especifique el tipo de actividad realizada durante la práctica como un proyecto, experimento, análisis o intervención. Luego, explique por qué se eligió este enfoque y obviamente cómo se alinea con los objetivos de la práctica. El enfoque siempre va a ser, obviamente, un enfoque cuantitativo. Enfoque cuantitativo, obviamente vamos a tener el enfoque, tipo de investigación va a ser, como les dije, básica o aplicada. Básica o aplicada. El diseño de investigación
Diseño de investigación experimental, y no experimental. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto no vamos a tener nosotros, un diseño no experimental. Vamos a tener un diseño experimental. Hay tres categorías en este diseño: experimental puro, cuasi experimental y preexperimental. ¿En qué varían? ¿En qué se diferencian? En el nivel de manipulación de la variable. Nosotros vamos a manipular deliberadamente la variable. Vamos a hacer un experimental puro. ¿Cómo vamos a recolectar la información? Con videos, con fotos. Vamos a recolectar de forma numérica la información. ¿Cómo lo vamos a recolectar? ¿Qué dice? ¿De forma numérica? Está muy pegado. Vamos a recolectar de manera numérica la información. Cuando se recolecta de manera numérica la información, obviamente hablamos de un enfoque, una ruta cuantitativa. ¿Ya? Enfoque o ruta cuantitativa. Enfoque cuantitativo. ¿Ya? Cuantitativo. Entonces, obviamente, ustedes pueden revisar el libro de Hernández y Mendoza, obviamente de rutas y enfoques de investigación, para que puedan profundizar un poco más respecto a ello. ¿Sí? Participantes. ¿Sí? ¿Quiénes han participado? Describen el entorno. ¿Cuáles son las condiciones en las que ustedes están realizando la práctica o el producto? ¿Sí? ¿Cómo se llevó a cabo la práctica? ¿Sí? ¿Cómo el laboratorio, la empresa o el campo de estudio? ¿Sí? ¿Cómo ustedes han llevado a cabo ello? ¿Correcto? Tienen que identificar todo esto. Luego, deben incluir información sobre las características relevantes del entorno que puedan haber influido en la práctica. Como les decía también el día lunes a sus compañeros, les decía, nosotros podemos dar cuenta que sucede un problema, ¿sí?, que es ajeno a lo que nosotros estamos haciendo. Pero por nuestro alcance de la investigación, no, obviamente, pues lo analizamos, lo estudiamos. Entonces, lo planteo como una recomendación. Ya dice que es mi recomendación. Luego, el procedimiento o los criterios de selección, ¿sí?, si se aplica criterio de selección, ¿cómo yo incluí la materia prima? ¿Cómo incluí ese participante? ¿Cómo incluí ese panel? Puede ser controlado o no controlado, puede ser, pues, obviamente, panel de expertos, ¿sí?, entrenados o no entrenados. Luego, los procedimientos, ¿qué métodos han utilizado? ¿Sí? Describir los métodos y las técnicas empleadas durante la práctica para llevar a cabo las tareas asignadas. Además, incluir procedimientos específicos, herramientas o equipos utilizados y cualquier técnica especial que ustedes hayan aplicado. De tal forma que den a conocer todo lo que han hecho, para que cuando alguien quiera realizarlo, lo haga y salgan resultados iguales o similares al que ustedes han obtenido. Entonces, luego vamos a tener el procedimiento, ¿sí?, que tiene los pasos realizados. Detalle los pasos seguidos durante la práctica, desde la preparación inicial hasta la ejecución y finalización de las actividades. Deben hacer sus diagramas. Diagrama de operaciones, diagrama de análisis de procesos, ¿sí?, diagrama de análisis de procesos, y van a hacer el diagrama de recorrido. Diagrama de recorrido. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a realizar. Y luego van a recopilar, ¿sí?, los datos y van a registrar sus datos. Métodos de recolección. Explique cómo se recopilaron los datos. ¿En qué formatos han recopilado los datos? Entonces, luego, esto puede incluir el uso de instrumentos específicos, observaciones, entrevistas, encuestas, ¿sí?, o cualquier otro método de relevancia. Encuestas, obviamente, ustedes van a hacer para hacer un análisis sensorial, por ejemplo, del producto que ustedes
ustedes elaboran. Luego, análisis y evaluación, procedimiento de análisis, indique cómo se analizaron los datos recopilados, si se realizó algún análisis cualitativo o cuantitativo y qué herramientas o técnicas se emplearon. Criterios de evaluación, explique los criterios que han utilizado para evaluar los resultados o el desempeño durante la práctica. Miren, en eso va a consistir obviamente su producto, en narrar, y luego sus resultados, que debe ser bastante corto, pero dice ingeniero, yo tengo fotos, tengo diagramas y todo ello, lo pasan a anexo. Todo eso lo pasan a anexo, ¿sí? Los resultados se redactan en tiempo pasado, teniendo en cuenta el orden de los objetivos del trabajo. La discusión sintetiza los principales hallazgos, comparan sus resultados con otras investigaciones. Y eso lo contrastan con la teoría. Nada más. Baja, por favor. Y ahí las conclusiones se presentan los principales hallazgos como síntesis de la investigación en coherencia con los objetivos de estudio. Las recomendaciones deben llevarse a cabo mediante el enfoque práctico y científico, tener en cuenta los resultados obtenidos y los criterios abordados en el estudio. Ustedes delimitan su investigación, ustedes definen la amplitud de su investigación, ustedes, yo no. Yo obviamente voy a hacer las preguntas pertinentes respecto al alcance de su investigación que ustedes lo han dado. Sí, es por eso que les decía, si ustedes, por ejemplo, todas las semanas vienen y me preguntan respecto a su producto, con mucho gusto les voy a responder. Pero si ustedes no me preguntan, ¿sí?, la semana 1 o la semana 2, la 3, la 4, la 5, yo tampoco les voy a decir nada. Voy a ir diciéndoles tienen que avanzar su producto. ¿Alguien me quiere presentar? Si me lo presentan bien, y si no, tampoco, pues normal. Pero en la semana 6 sí saben que tienen que exponer. ¿Sí? Ya yo doy el examen, iniciamos con el examen, termina el examen y empiezan a exponer. ¿Sí? El que no expone, no expone, pues yo tampoco me voy a molestar en ese aspecto. ¿Sí? Las referencias ya deben ser con sus gestores bibliográficos, ¿sí?, con Mendeley o Sotero, y deben ser de Scopus, pues obviamente, todas las referencias, ¿ya? Y allí terminaríamos ya con los anexos que ponen todas sus fotos, sus diagramas, lo pueden hacer en AutoCAD, lo pueden hacer pues en cualquier otro software, ¿sí? Entonces, DWSIM, pero ustedes todavía no llevan simulación, o sea que lo pueden hacer en AutoCAD. AutoCAD se han llevado en... Sí, se han llevado, no me... ¿En dibujo han llevado AutoCAD? No creo. Bueno, no lo creo, pero ya. A ver, ahora sí está claro, ¿verdad? Ya está claro. Ese formato va a ser tanto para la práctica como para el producto. Así que ustedes semana a semana se van a ir obviamente pues entrenando para el producto. Con la finalidad de obviamente pues tener una alta calificación. Ahora sí, como ya llamamos lista, ya